Las finanzas aquí y ahora con Arturo Dama. Arturo, bienvenido. Jorge, muy buenos días a ti y Venga. a todos los televidentes. Pues Agustín Carstens va a dejar el Banco de México. ¿Cuál ha sido el desempeño de Carstens al frente de la banca central en nuestro país? Veámoslo. Agustín Carstens llegó al Banco de México con una inflación de 3.75%, que bajó a 2.13% en el año 2015, lo cual en su momento representó un mínimo histórico y que desafortunadamente va a terminar este año alrededor de 3.40%. Tres números que nos permiten empezar a responder la pregunta ¿cómo nos fue con Carstens al frente del Banco de México? Hay que tener en cuenta que según el artículo 28 de la Constitución, la función prioritaria del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ahora, eso traducido en números, ¿a qué equivale? El Banco de México lleva prácticamente todo el siglo XXI definiendo una meta de inflación de 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Desde este punto de vista, pues sin duda alguna que Carstens cumplió, porque en todo su periodo la inflación osciló precisamente entre el 2 y el 4%. La pregunta que muchos se hacen es si con la salida de Carstens en el Banco de México la inflación se va a mantener dentro de estos rangos. Y eso dependerá, Jorge, televidentes, de qué tan institucionalizado esté el Banco de México, de qué tanto puedan más las reglas del juego que la persona que encabece a la institución. En términos generales, yo diría, Jorge, que los resultados de Carstens al frente del Banco de México positivos, relativamente buenos, si bien, y con esto termino mi comentario, desde mi punto de vista, la meta de inflación del Banco de México debería de ser 0. Pero bueno, esa es una discusión que sigue pendiente. Hay muchos que dicen que no es correcto, que no sería conveniente, pero yo sí creo que por lo menos como meta de inflación, la del Banco Central debería de ser 0 para que efectivamente se preserve el poder adquisitivo de tus ingresos, de los míos y de todos los mexicanos. Pero sí, como dices, en términos numéricos, ahí no engañan los números. Ahí. Y el balance, si lo medimos con números, es positivo. Es positivo. ¿Es un 3% bueno, regular, malo? ¿Comparado con qué y con quién? Bueno, mira, comparado con nuestro pasado en los años 80, en los años 90, pues sin duda alguna estamos en mínimos históricos, ¿no? Inclusive comparado con los dos sexenios anteriores, el sexenio de Fox y en el sexenio de Calderón, tuvimos inflaciones promedio del 4%, aquí andamos en el 3%, llegamos al mínimo histórico 2.13% de inflación el año pasado, nunca antes desde que la inflación se mide como se mide actualmente, esta había sido tan baja, y yo diría que en términos generales, buenas las cuentas que entrega Carstens al frente del Banco de México, si bien, insisto, la meta de inflación debería de ser 0. Que se logre o no, ese es otro asunto. Exacto. Pero por lo menos como algo aspiracional. Muy bien. Muchas Jorge, gracias, Arturo. Hasta luego.